Hi there. El vídeo de hoy es un tanto especial en el sentido de que no vamos a dar ningún tema de inglés, pero sí voy a intentar ayudaros a aprender a estudiar inglés y a sacar una buena nota. Primero voy a hablaros un poco de cómo empecé yo mismo con el inglés y por qué me dediqué a esto. Cuando era niño, bastante niño, ya quería ser profesor de inglés. Lo tenía clarísimo. Y es porque quizás tuve muy buenos profesores de inglés. Fui desde muy joven, desde los 13, 14 años, a Inglaterra, a Irlanda, a Escocia y después he ido muchas veces más. Soy profesor de secundaria, de bachillerato y de ciclos formativos. Y me encanta dar inglés. También he sido miembro de tribunales que examinan a gente que quiere ser profesor de inglés. Me apasiona el inglés y una de las formas con las que aprendí mucho inglés es porque me gustaba mucho la música en inglés, la música rock, la música pop en general, y escuchaba música muy a menudo. Y esto me ayudaba mucho porque veía las letras, veía la pronunciación, veía los significados. Tengo muchos años de experiencia dando inglés, dando clases de inglés, y he descubierto que hay al menos 5 tipos de alumnos, y son los que vamos a ver aquí, os lo voy a explicar, y a ver si os identificáis con alguno de ellos. Vamos a ver el primero. Se me da mal el inglés y estoy desesperado o desesperada. Esto es bastante común porque, bueno, hay alumnos que tiran la toalla, es decir, se rinden enseguida porque ven que no saben por dónde empezar, etc. ¿Qué notas suelen sacar? Suelen sacar entre 1 y 3 en una escala de 10 como máximo y podrían sacar entre 5 y 7. Esto es cierto, ¿eh? Vamos a ver el tipo 2. Se me da mal el inglés y soy vago o vaga. Bueno, esto es muy parecido al tipo anterior. ¿Y qué es lo que saca este alumno? Pues entre un 1 y un 3 y podría sacar también entre un 5 y un 7. Luego veremos cómo. Tipo 3. Se me da mal el inglés, pero soy trabajador o trabajadora. Este tipo de alumno pues saca un 4 o un 5 aproximadamente, pero podría sacar un 7, incluso un 8. Tipo 4. Se me da bien el inglés, pero soy vago o vaga. Esto también es muy común. Y entonces saco un 6 o un 8, 6, 7, 8, pero en realidad podría sacar un 9 o un 10 perfectamente. Último tipo, se me da bien el inglés y soy trabajador o trabajadora. Lógicamente este es el mejor tipo. Se juntan dos características que definen a un buen alumno o muy buen alumno. Y este alumno saca 9 o 10 y podría sacar 9 o 10, es decir, saca lo que podría sacar. Como veis, las dos dificultades principales son que estoy desesperado o que soy vago, y eso es lo que tenemos que cambiar principalmente. Bien, ¿y qué tenemos que hacer para sacar la mejor nota posible, ser bueno en inglés, que se me dé bien, que me guste incluso? Pues el que es desesperado o la que es desesperada, o el que es vago o la que es vaga, tiene que subir un nivel y convertirse en trabajador o trabajadora. Y a partir de ahí se va a convertir en bueno o buena o muy buena en inglés. Va a sentirse a gusto, va a empezar a dársele bien el inglés y le va a gustar, porque si se le da bien, le va a gustar. Ese primer nivel que tenemos que conseguir, que es llegar a ser trabajador o trabajadora, se consigue mediante un método, que es el que vamos a ver. Con ese método, el alumno o la alumna empezará a ver resultados. Es decir,
empezará a sacar mejores notas, empezará a ser más popular entre sus compañeros, empezará a ser un alumno que le gusta al profesor, que es su preferido, o simplemente que es un buen alumno y al profesor está a gusto con él y él está a gusto con el profesor. Bien, ¿y este método en qué consiste? Vamos a verlo. En primer lugar, tenemos que conseguir un cuaderno que sea de inglés y solo de inglés. Yo os recomiendo que sea tamaño A4, es decir, tamaño de un folio de papel, de una hoja de papel grande, y que no uséis folios sueltos, papeles sueltos, porque eso acaba perdiéndose, está siempre desordenado, etcétera, etcétera. En algunas aulas hay ordenadores y algunos alumnos de informática o cualquier otro tipo de alumno que tenga ordenador en clase, pues puede usar un archivo con un pendrive o lo que sea, pero tampoco lo recomiendo porque a veces se borra el pendrive, lo pierdes todo. Lo mejor es un cuaderno de inglés, que puede ser de rayas, de cuadros, en blanco, como queráis, pero un cuaderno. Y luego, ¿qué hacemos en ese cuaderno? Las explicaciones del profesor tenéis que anotarlas. Siempre que se dé una clase, ponéis fecha de ese día, el título de lo que está explicando, el tema de inglés, present simple, present perfect, to be, to have, lo que sea. El nombre de la unidad del libro, si lleváis libro, que normalmente llevaréis, ponéis el nombre de la unidad, cómo se llama la unidad y de qué va esa unidad. Bien. Y todo, absolutamente todo lo que escriba el profesor o diga, no solo lo que escriba, también lo que diga, lo anotamos en el cuaderno. Muy importantes son los ejemplos que ponga, muy importantes. Y esos ejemplos los vamos a traducir al español y los vamos a memorizar una vez que lo hayamos entendido. No vamos a memorizar sin entender. Los entendemos y los memorizamos. Eso nos ayudará luego en los exámenes, ¿de acuerdo? A veces puede que el profesor explique poco o incluso que no explique nada. Bueno, pues en ese caso os vais a ver vídeos, podéis usar algún canal de inglés que os guste, por ejemplo Luis 3, no sé si lo conocéis. Y bueno, y con esos vídeos ¿qué hacéis? Pues lo mismo que haríais con el profesor, es decir, poner la fecha, el título, bueno, la fecha no sé si hace falta, pero en este caso todo lo que se ponga en la pizarra o se diga y los ejemplos muy importantes. Ok, después de esa explicación que ha dado el profesor, luego cuando lleguéis a casa, pues lo que tenéis que hacer es una lista de vocabulario de esa unidad que se ha explicado en clase. Una lista. Esta lista suele estar al final de los libros o al final de cada unidad del libro. A veces va traducido, a veces no. Vosotros tenéis que traducir todas las palabras del inglés al español y memorizarlas. ¿Ok? Si ese día no habéis podido ir a clase, pues tenéis que pedirle ese mismo día, por la tarde, por la noche, como queráis, un grupo de WhatsApp o lo que sea, pides los apuntes a un compañero que sepas tú que toma bien los apuntes y que es bueno en inglés y te lo pasas todo a tu cuaderno. No importa tener el cuaderno e incluso el libro lleno de anotaciones por todos lados. Cuando algo no lo entendáis, lo preguntáis, lo consultáis, lo corregís y ponéis la anotación de por qué eso estaba mal y ahora está bien. ¿Okay? Los ejercicios se hacen en clase, cuando el profesor diga que se hagan, pero luego en casa hay que rehacerlos. Se intentan hacer y se tapan con la mano o se borran o se tachan o lo que sea y se hacen de nuevo y vemos los fallos que hemos tenido y por qué los hemos tenido. Por ejemplo, yo he puesto dos ejemplos aquí. She get up early. ¿Qué ha pasado?
que no le hemos puesto la S de tercera persona del singular. Bien, pues señalamos la S en rojo o a lápiz, pero bien señalada, y ponemos aquí, porque es tercera persona del singular, ¿vale? Otro ejemplo, they are intelligent. Bien, como es ellos, pues lo hemos puesto el adjetivo en plural, le hemos añadido una S, pero ya sabéis que los adjetivos en inglés no llevan S, entonces tachamos la S y ponemos aquí los adjetivos no llevan S. ¿Ok? Todo lo que corrijáis tenéis que entender por qué lo habéis hecho mal y ese por qué lo anotáis también para que no se os olvide en el futuro. Bien, el profesor a veces o siempre que ocurra un error, él sabe perfectamente qué errores cometen los alumnos y a veces, yo lo hago continuamente, va a poner en la pizarra, va a poner un ejemplo de un error que cometéis. Por ejemplo, I have 15 years, yo tengo 15 años. Esto es una interferencia del español, ¿eh? Yo tengo 15 años, lo ponéis literalmente, pero sabéis que la edad no se dice con el verbo to have, sino con el verbo to be. Entonces, el profesor puede que haga esto y vosotros hacéis exactamente lo mismo en el cuaderno. Lo copiáis así, tachado, y debajo ponéis lo correcto. I am 15 years old. ¿De acuerdo? Por eso he dicho antes que todo lo que escriba y diga el profesor tiene que anotarlo el alumno. Una vez que habéis rehecho los ejercicios, tenéis que repasarlos y memorizarlos. Es decir, esos errores. ¿Por qué he cometido ese error? Pues he cometido ese error porque no he tenido en cuenta tal y tal cosa. Y eso lo memorizamos, lo aprendemos y sobre todo lo entendemos. Seguimos con los ejercicios. En clase, ofrécete voluntario. Levanta la mano y que el profesor te pregunte, o si tienes que salir a la pizarra, sal, o si tienes que resolver un ejercicio, lo resuelves levantando la mano y ofreciéndote voluntario. Eso te va a ayudar a darte confianza en ti mismo, te vas a sentir mejor, ¿eh? Y sobre todo al profesor le va a gustar mucho. Mirad, creo que nunca he visto un writing, que es el cuarto punto que vamos a ver ahora, hecho perfectamente. Perfectamente quiere decir sin ningún error de ningún tipo. A lo mejor he visto alguno y no me acuerdo, pero yo creo que no, ¿eh? Entonces, en los writing siempre hay muchos errores, ¿eh? Entonces, el profesor se lleva el writing a casa, lo corrige, pone anotaciones en rojo y os lo entrega al día siguiente o una semana después para que vosotros veáis los errores. ¿Qué hacéis vosotros? Pues normalmente lo miráis a decir, muy bien, muy bien, muy bien. No, eso no. Cuando el profesor os entrega un writing con errores, vosotros veis los errores y los anotáis en el cuaderno. ¿De acuerdo? Porque si los veis y tiráis el papel a la basura y no anotáis nada, eso se os va a olvidar en 10 minutos o al día siguiente o tal. Y la próxima vez que hagáis otro writing vais a cometer los mismos errores. Bien, ¿qué hacemos con los ejercicios orales o los exámenes orales? Bien, pues si sabemos más o menos de qué va el examen, por cierto, que me gustaría que me dijerais cómo son vuestros exámenes, tanto escritos como orales. Me los vais comentando y a lo mejor yo os puedo ir ayudando en cosas más concretas, quizá. Bien, tenemos que saber la pronunciación de todas las palabras. ¿Que tenemos dudas? Buscamos en wordreference.com, que es el diccionario que yo os recomiendo, y
En él aparece la transcripción fonética, esos símbolos fonéticos, pero también aparece un símbolo de un altavoz, el cual pulsáis y escucháis cómo se pronuncia esa palabra. Si sabéis más o menos qué tenéis que decir en el oral, pues lo escribís en el traductor de Google, que para traducir es bastante malo, como casi todos los traductores, o todos, pero sí os sirve para escuchar cómo se pronunciaría. Otra posibilidad es practicar con un compañero que vosotros sepáis que es bueno en inglés y que pronuncia bien. Bien, ¿y qué hacemos con los readings? En todas las unidades siempre hay un reading, que para mi gusto suele ser muy largo, demasiado largo. Bien, yo lo haría más corto. Pero, sea como sea, pues os tenéis que aguantar y ya está. Bien, entonces, mi consejo, los readings, ¿qué hacía yo cuando era alumno? Pues los llevaba preparados a clase. Cuando sabía qué reading íbamos a ver, o la próxima unidad que íbamos a ver en clase, lo llevaba preparado. En mi casa, con mi diccionario, me iba preparando pues las palabras que no sabía, y en el propio reading, en el propio texto, pues señaláis la palabra que no sabéis y ponéis una flecha y le ponéis el significado correspondiente. ¿De acuerdo? Los readings suelen llevar ejercicios de estos de verdadero o falso y tal y igual. Puede ser que penséis, bueno, ya que a mí que me importa si es verdadero o falso. Vale, de acuerdo, pero tenéis que hacerlos, ¿eh? Entonces, los hacéis, los lleváis hechos. Es importante que el reading no solo sepáis el vocabulario, sino que comprendáis de qué va, cuál es el tema que están tratando. Entonces, mi consejo es que lo leáis una y otra vez hasta que comprendáis lo que está diciendo en el texto. Y nos quedan los listenings. ¿Qué hacemos con ellos? Pues lo mismo que hemos dicho antes con el reading, llevarlo preparado. Bien, seguramente el texto del script, que se llama, el texto del listening, estará en el libro, al final del libro, y supongo que lo podréis ver o en internet, o llevará un CD, o un pendrive, o algo para poder escucharlo, supongo, ¿ok? Hacéis las respuestas a las preguntas que hagan del listening, las lleváis preparadas ya a la próxima clase, cuando vayan a hacer el listening. Y para los próximos hacerlos más fácilmente, pues os recomiendo practicar con listening en mi página web. En el menú hay un apartado que dice practica con listening. Esto está en la descripción del vídeo. Y ahí podéis pues practicar y practicar y practicar. Podéis empezar por un nivel fácil y después pasar a un nivel intermedio y después pasar a un nivel avanzado. ¿Ok? Bien, y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto, lo más importante. ¿Ok? Muy importante, el cuaderno. Tamaño folio, un cuaderno. Nada de folio suelto, ni de ordenador, ni de móvil, ni de nada. ¿Ok? Anotad todo lo que diga el profesor y todo lo que escriba, todo lo que escriba, todo lo que diga. Los ejemplos muy importantes, traducidlos. ¿Ok? Completar con vídeos si os hace falta. Si el profesor explica poco o nada. ¿Ok? O si queréis recordar lo que ha dicho el profesor, o como queráis, ¿ok? Una lista de vocabulario con las palabras traducidas y memorizadas, ¿ok? Hay que adelantarse al profesor, es decir, si calculáis que el próximo día que tengáis inglés vais a dar tal unidad del libro o de lo que sea, pues vosotros ya la lleváis preparada, ¿eh? Eso es lo mejor. Aún así, como tendréis dudas, pues las preguntáis en clase. Siempre que el profesor pida salir a la pizarra o hacer un ejercicio o lo que sea, vosotros os ofrecéis voluntarios. ¿Ok? Usáis este diccionario o cualquier otro. Yo os recomiendo este, que es el que más uso yo. Es el wordreference.com. Hay una aplicación para el móvil. Conviene que la tengáis siempre a mano en el móvil. Y ya está, ese es el método, el resumen del método que os he dicho antes, ¿vale? Ahora voy a dar unos pequeños tips
unos pequeños consejos para los alumnos más avanzados. ¿Cómo podéis ya, una vez que se os da bien el inglés, sacáis buenas notas y tal, cómo podéis mejorar y practicar? Pues, por ejemplo, podéis hacer lo que se dice ahora Google it. Cuando alguien quiere tener alguna información, pues otro le dice Google it. Googlealo, incluso se empieza a decir ya también, es decir, míralo en Google. Todo lo que queráis buscar en español, en vez de buscarlo en español, buscarlo en inglés. Hay muchas más respuestas, muchas más, y además estáis repasando, leyendo y aprendiendo inglés. Os recomiendo que veáis películas o series y que pongáis subtítulos en inglés o en español si no tenéis la posibilidad de ponerlo en inglés. Os recomiendo Breaking Bad, por ejemplo, o Stranger Things, que se entienden muy bien, hablan bastante despacio y se entienden bastante bien. Chats, pues si tenéis la oportunidad de hablar con nativos en chat o en persona mucho mejor, pero hay chats por ahí en internet para poder hablar con nativos. Concretamente hay uno que se llama Tandem, que es una aplicación para móvil y también creo que para tablet, y está bastante bien. Está la normal, digamos, y la Pro, que esa ya cuesta dinero, pero bueno, hay una gratis. Y por supuesto, viajar, bueno, pues si estáis en Europa, pues a Inglaterra, a Irlanda, a Escocia, a Gales. Os recomiendo Irlanda, porque en Irlanda son muy parecidos a nosotros, a los países mediterráneos. Son gente muy amable, muy acogedora. Si estáis en Latinoamérica, pues Estados Unidos, que creo que en general la sociedad americana pues es bastante amable y acogedora. Por hoy hemos acabado, pero me gustaría, eso sí, que me comentarais cómo son vuestros exámenes, escritos y orales, para que yo os pueda dar consejos o lo que sea, ¿vale? Hablar de ello. También me gustaría que me preguntarais dudas, todas las que tengáis sobre esto o sobre cualquier materia, y sobre todo me gustaría también que me comentarais vuestros avances en el inglés, si habéis sacado mejores notas, si os encontráis contentos con este método que os he dicho, si lo estáis haciendo, si no lo estáis haciendo, si tenéis ganas, si no tenéis ganas, en fin, ese tipo de cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.